El descubrimiento del Estrecho de Magallanes en el año 1520 logró cambiar por completo la percepción que se tenía en Europa de lo que era este nuevo continente, América, con un estrecho que conectaba el Océano Atlántico con las aguas más calmas que Hernando de Magallanes había visto en su vida, el Océano Pacífico. Después de meses en alta mar y el asesinato de su protagonista, la expedición volvió a España con una sola nave sobreviviente, de 5, pero con un hito que cambiaría los mapas y los paradigmas que se tenían hasta la época. Se abrió una espectacular alternativa para la economía, permitiendo atravesar Sudamérica sin necesidad de dar la vuelta completa al continente, para el transporte de víveres, riquezas o recursos. Este descubrimiento fue solo una de las muchas aventuras que se han vivido en este territorio al fin del mundo. Un poco más arriba en el mapa, específicamente en la ribera norte del Estrecho de Magallanes, se fundó la ciudad más austral de la época, que pertenecía a una colonia española. Se trató de la ciudad del rey Felipe. La corona española movilizó a 23 naves que transportaron cerca de 3.000 personas entre soldados, sacerdotes, mujeres y niños para formar una ciudad en medio de las islas australes. Pero lo que parecía una espectacular hazaña se transformó en una gran tragedia. ¿Por qué este asentamiento pasó a llamarse Puerto del Hambre? 300 años después, en 1843, fue construido el Fuerte Bulnes. Su objetivo, potenciar las políticas colonizadoras al sur de Chile y proteger la soberanía. Pero, ¿por qué esta construcción fue incendiada 11 años después de haberla levantado? Magallanes es un territorio que está plagado de interrogantes y rincones que aún parecieran no haber salido a la luz. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, junto a Jorge Baradit, revisaremos las más asombrosas historias que estas tierras han propiciado a un extremo del mapa. Travesías y aventuras que explican en parte la mística de estas tierras y de su gente, con un fuerte sentimiento independentista. Una vez más con el escritor superventa Jorge Baradit. Querido Jorge, quiero compartir contigo. Hoy día estaba comprándome unas paltas ahí camino a la radio y me para un joven español que vive en Chile hace poco con su mujer que es gallega y me dicen: somos fanáticos de Mentiras Verdaderas, fanáticos de la reconstrucción histórica. No sabes cómo hemos aprendido en estos pocos meses la historia de este país que hoy nos recibe. Así que le quiero mandar un saludo a él y a todos los extranjeros que aprenden de la historia de Chile gracias a los capítulos en la historia B, la historia secreta de nuestro país. Bueno, fantástico, encantado. Oye, Jorge, ¿cómo va el viaje por Chile? Porque este es Baradit trepa por Chile con la historia secreta 2. Bueno, esta es una de las razones por las cuales hoy día vamos a hablar de Magallanes, del Estrecho de Magallanes, de la zona. Vamos a hablar de Sandy Point, del Puerto del Hambre, de Fuerte Bulnes y de un montón de lugares. Hace un par de semanas atrás fui invitado por la ciudad de Punta Arenas, por la municipalidad, y la verdad es que quedé encantado. Primero un saludo a toda la gente de Punta Arenas, se portaron increíble y quiero explicar un poquitito por qué. Mira, siempre hemos hablado de momentos históricos, hemos hablado de personajes, próceres, batallas y cosas por el estilo. ¿Y por qué de repente a este gallo se le ocurre hablar de Punta Arenas, una ciudad? ¿Qué tiene? Y la verdad es que, a diferencia de estos movimientos próceres, revolución y cosas, Punta Arenas tiene una concentración de épicas, de momentos históricos, pero que es realmente inencontrable en el resto del país. Cuando nosotros desde el centro miramos a estos patagones y su chauvinismo magallánico, ¿no?
tienen bandera propia, cantan sus propias canciones, ellos se sienten magallánicos antes que chilenos. Se quieren independizar. Se creen independientes, se creen... Y uno desde la ignorancia del centro se ríe un poquito, ¿no? Y lo compara con otros chauvinismos regionales como el mío. Yo soy de Valparaíso. Y dice, no, en realidad todas las provincias tienen esto de que somos los mejores, o que se burlan de los santiaguinos, ¿no? Oye, aquí sí que llueve, aquí sí que hace calor y cualquier cosa. Bueno, viajé a Punta Arenas, tuve la posibilidad de estar 4 días allá, y la verdad es que tienen absolutamente toda la razón de considerarse algo especial, en particular ellos. Mira, cuando uno va a cualquier ciudad en el norte, me van a pegar, pero tienen su épica propia, ¿no? La épica del salitre, la épica de la Guerra del Pacífico, y otras épicas locales. Valparaíso, la del poblamiento con ingleses, con alemanes. Santiago tiene la batalla de Maipú, la construcción del Estado y todo eso. Pero cuando estamos hablando de Punta Arenas, estamos hablando de un territorio que más o menos en 50 años, entre 1848, que es cuando se funda el Puerto de Bulnes, 1850 y 1900, mira lo que te voy a decir, pasa de la edad de piedra a la sociedad industrializada en un lapso de 50 años. Medio siglo se construye todo. Medio siglo se construye una... ¿Cuáles son las épicas de las que hablo que se cruzan? Estamos hablando de la épica de los grandes descubrimientos, ¿no? Hernando de Magallanes pasando con sus naos por el estrecho de Magallanes en estos temporales imposibles, este fin del mundo agreste y terrible. Estamos hablando de la épica de los balleneros, ¿no? Establecidos en la Antártica con base en Punta Arenas. Estamos hablando de la inmigración de colonos de todo el planeta, croatas, ingleses, alemanes, italianos, con una concentración de colonias que no se ve en el resto del país, de colonias distintas. Estamos hablando de la épica de los corsarios, de los piratas. Estamos hablando de los asentamientos humanos españoles que sufren, mueren en territorios absolutamente inhóspitos, que era como poblar la luna, ¿no? Quedaban absolutamente abandonados. Estamos hablando de la épica obrera, de miles de obreros abandonados por el Estado en las estepas de la Patagonia, peleando por sus derechos. Estamos hablando de la épica de los viajes a la Antártica, de Roald Amundsen, de Falcon Scott, de Shackleton, que estuvimos hablando hace unas semanas atrás. Estamos hablando de un territorio cruzado por una cantidad de momentos de la historia. Estamos hablando de la épica del genocidio atroz indígena, del poblamiento y de la explotación de Tierra del Fuego por los ovejeros o por los buscadores de oro. Buscadores de oro, ¿te fijáis? Era el Far West, una forma de Far West realmente lejana. Estamos hablando del fin del mundo como no hay otro. Punta Arenas es la última ciudad antes de que se termine el planeta. Jorge, ¿cuál es la relevancia y la historia detrás del Estrecho de Magallanes, del mítico Estrecho de Magallanes? Es una historia maravillosa. Nosotros deberíamos, como país, abrazarla muchísimo más. Nosotros deberíamos, como país, abrazar muchísimo más Magallanes completo. Piensa tú que... vamos a ponernos en contexto. 1492, descubrimiento de América. ¿Cuál es la relevancia del descubrimiento del Estrecho de Magallanes? 1492, Colón descubre algo. Él piensa que se trata de las Indias Occidentales, es decir, piensa que se trata de Asia. El mundo occidental no tenía idea de la existencia de un continente completo, ¿no? Eso nos lo enseñan en el colegio. Él pensaba que había llegado a las Indias y de hecho trata de comparar mapas asiáticos con lo que estaba encontrando en las Antillas y trata de insistir en el punto. Y él muere pensando que había llegado a Asia. Pero 10 años después, 11 años después, Américo Vespucio dice, no, esto es un nuevo mundo. Y es realmente como haber descubierto un nuevo planeta dentro de tu planeta. Es un continente completo de unas dimensiones monstruosas en un océano absolutamente desconocido, ¿no? Y 10 años después, además, Sarmiento de Gamboa descubre el océano, el otro océano, y dicen, por Dios, entre Asia y Europa hay un continente completo. Insisten en buscar un paso, y ahí empieza el tema del Estrecho de Magallanes. Imagínate que estas naves iban por el borde del continente, bajando por lo que hoy día conocemos por Brasil. Hay naufragios,
muere gente, siguen enviando gente, vuelven a naufragar en la búsqueda de un paso. Hernando de Magallanes llega, él era portugués, y el rey de Portugal se burla de él, y él busca apoyo en los reyes españoles. Y los reyes españoles le dicen, ok, te voy a comprar estas naves espaciales, y tú te vas a ir al sistema solar a buscar a ver qué hay, a ver si encuentras este mítico paso que permite efectivamente sortear el continente y llegar a las Indias, donde estaban las especias, el oro, la seda china y todo esto. O sea, encontrar ese paso significaba una puerta a las máximas riquezas. Era encontrar la puerta a los tesoros más grandes del planeta, porque el recorrido hacia el otro lado estaba tomado por los portugueses, por pasar por el Cabo de Nueva Esperanza al sur de África. Y Hernando de Magallanes baja, sufre motines, cree en el Río de la Plata, ahí donde estaba Buenos Aires, haber encontrado el paso, pero no, continúa al sur, empieza el invierno, los tipos están desesperados, se amotinan, hay tipos colgados, llegan finalmente a un sector del estrecho de lo que conocemos hoy día como el estrecho de Magallanes, y el día 1 de noviembre de 1520, y esto es muy importante, 1520, estamos a casi 500 años. En el 2020, ¿no? Y Punta Arenas va a ser un punto relevante para el mundo, porque ¿qué ocurrió cuando Hernando de Magallanes entra en este estrecho, lo explora en unas condiciones climáticas atroces, con unas corrientes marinas que se movían en todas direcciones, la navegación a vela no puede hacerse en línea recta, los tipos se tienen que mover buscando los vientos. Es un territorio absolutamente mágico para él. Con ellos va Pigafetta, un tipo que alucina, cree ver unos animales monstruosos, creen encontrarse con unos gigantes, que eran los Aoniken, los tehuelches, una forma de pueblo mapuche que habitaba en lo que conocemos como Patagonia, el sur. De hecho, les pone patagones, los patagaos, porque son unos seres, según él, gigantescos, con unos pies enormes, y ahí le llama Patagonia a ese sector, que es el sur de Argentina. Este gallo entra por el estrecho, navega, busca. Piensa tú que no se conocía, que no habían mapas, no habían tampoco cartas de profundidad marina, no sabían si se debían encontrar con rocas, con arrecifes, en medio de unos climas atroces. Van cruzando el estrecho de Magallanes y de pronto miran, y hacia lo que se conoce como Tierra del Fuego, hoy ven llamas, unas hogueras, 20 hogueras gigantescas, utilizadas por los indígenas. Y él la mira y bautiza esa isla enorme, que los indígenas conocían como la Caruquinca, la bautiza Tierra de los Fuegos. Y el día de hoy, cuando tú vas a Punta Arenas, tú caminas por la costanera de Punta Arenas, porque Punta Arenas es una ciudad que mira al mar, ¿no? En días claros puedes ver una lengua de fuego, que es una lengua, de tierra, al otro lado de este mar que parece ser el estrecho de Magallanes. En días claros puedes ver esa lengua mágica que es Tierra del Fuego. Sabes que al otro lado está la última isla del planeta, antes de la Antártica, y está por venir. Y puedes cruzarla una vez al día en un ferry. Yo no pude, no me dejaron, porque había riesgo de no poder volver y fallar en los eventos. Hernando de Magallanes hace un descubrimiento maravilloso para la humanidad. Es una historia épica, entendiendo las condiciones climáticas, entendiendo cuáles eran las posibilidades de navegación de la época, ¿no? Eran unos absolutos dementes, eran tipos entregados. Mira, en la antigüedad hay momentos de la historia donde parece que los hombres se hubieran vuelto locos, ¿no? Hay un momento durante el siglo XI, XII, donde florecen, en la Edad Media florecen un montón de cultos extrañísimos en Europa, vienen las cruzadas y parece que los hombres se vuelven locos. En la época de los descubrimientos pasa algo similar. Tipos que se lanzan con condiciones tremendamente precarias a abrir selvas completas. En esos tiempos se fundaban ciudades y se modificaba la geografía con los medios de la época. Eran unos locos de Dios y unos locos de la fe, capaces de cambiar el planeta con unas condiciones, como dices tú, muy precarias. En 1520, Hernando de Magallanes, el 1 de noviembre, por eso que le pone al estrecho, el nombre original del estrecho es de Todos los Santos, porque es el día 1 de noviembre, entra en el estrecho de Magallanes y 27 días después, un mes
estuvieron dando vuelta por esos canales, tratando de encontrar salidas, devolviéndose, entrando. Unos barcos se le devuelven, se amotinan y se van. Queda con menos provisiones, con la mitad de su flota, con frío, agotamiento, y el tipo el 27 de noviembre logra salir finalmente a lo que se conoce como el Océano Pacífico. Tú hoy día, cuando uno ve un mapa, ve la magnitud del Océano Pacífico, que es una cuenca monstruosa, la más grande del planeta. Imagínate el momento en que Hernando de Magallanes por primera vez sale a este monstruo oceánico y descubre un continente de agua completamente nuevo para el resto de la civilización. Un planeta nuevo. Un planeta completamente nuevo. Desgraciadamente, Hernando de Magallanes, el 27 de abril de 1521, muere en Filipinas. Él no concreta la circunnavegación del globo, que es la primera. Es Sebastián Elcano, un subordinado de él, el que finalmente llega nuevamente a España y consigue lo que se inaugura. Algunos hablan incluso de que se inaugura la globalización, porque por primera vez se circunnavega el globo, se recorre el globo de manera completa. Se parte de un punto hacia el oeste y se llega después a ese mismo punto. Ese es un momento importante que ha cobrado importancia hoy, el 2020, en función de lo que estamos viviendo como planeta. Somos un planeta globalizado, conectado, donde ya no hay lugares, no hay muchos lugares desconocidos. Entonces se revalida y se revalora eso que ocurrió en 1520. Y yo te aseguro, el 2020, cuando se celebren los 500 años de la circunnavegación del globo, van a haber 3 puntos importantes en el planeta, del evento quizás más importante del año 2020. La salida en España, Filipinas, donde muere Hernando de Magallanes, y sin duda el estrecho de Magallanes y en particular Punta Arenas. Jorge, ¿ese estrecho en qué minuto logra su mayor potencial económico, transaccional, de intercambio como vía comercial? ¿Cuál fue la edad de oro del estrecho de Magallanes? Bueno, sin duda antes de la apertura del Canal de Panamá. Claro. Que ahí se va todo el carajo, ¿no? Se pudrió todo, justo ese día. Claro, pero hay que decir que lo primero que ocurrió fueron los intentos de colonización, que fueron bien atroces, en condiciones muy precarias. Los españoles dejan poblaciones en 2 puntos, fundan 2 ciudades, Nombre de Jesús y Rey Felipe, que lo veíamos en la nota al inicio. Imagínate 350 personas con ropa poco apropiada, no estamos hablando de parcas de hoy día, no, calzado poco apropiado, ropa poco apropiada, no tenían idea del clima, de la condición del suelo, qué semillas podían germinar y cuáles no. Es muy difícil plantar en la zona por las condiciones climáticas. Estas personas instaladas fallecen todas. O sea, es una carnicería humana. Cuando un tiempo después Cavendish, uno de los piratas, que es otra épica, la épica de los piratas, de los corsarios y de los bucaneros, que tú sabes que son distintos. Los corsarios son ingleses, los bucaneros son holandeses, y creo que los piratas son franceses, o al revés, no me acuerdo, pero es por ahí. Tienen distintas denominaciones. Cavendish encuentra lo que él llama Puerto del Hambre, que es Rey Felipe, y lo que encuentra es espantoso. Es un verdadero Walking Dead, ¿no? Cadáveres sin enterrar, cementerios saqueados, algunos hablan de restos o indicios de antropofagia. Nunca vamos a saber exactamente qué es lo que pasó en Rey Don Felipe, pero ocurrió algo extraño. Un sobreviviente en la isla, o sea, en Puerto de Hambre, encuentran a un español que se llamaba Tomé Hernández, un sobreviviente, que lo capturan y se lo llevan. Y fíjate que cuando recorren la costa chilena, él escapa en Quintero. Escapa. Y hay distintas versiones, hay una que dice que se pierde el rastro, y otra que se le dan otros antecedentes. Pero los asentamientos son tremendos fracasos, con una mortandad casi del 100%, porque es terrible la condición. Jorge, vamos a hacer un breve alto y seguimos descubriendo esta historia épica. Viajamos hoy al sur de nuestro país, a Magallanes. Al sur del planeta. Al sur del planeta. Estamos con Jorge Baradit, la historia secreta en Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. 0
10:05 en vivo y en directo hacemos Mentiras Verdaderas, la historia secreta, junto a Jorge Baradit. Y hoy la historia secreta del sur en los confines, Magallanes. Sí, hay que hablar ahora un poquitito de qué le pasó a los chilenos, porque hasta ese momento estábamos hablando solamente de corsarios, de holandeses, de qué sé yo, de españoles, ¿te fijáis? Claro, mientras tanto, el Estado de Chile... ¿Y qué pasa con Chile, no? Todo el mundo dice, oye, o te recuerdas de esa frase no frase, esas palabras de O'Higgins antes de morir, ¿no? Magallanes, Magallanes, que hay quienes dicen que se refería a un mocito que era simpático con él. Esas son tonteras de Francisco Ortega, no les crean. Pero él mostraba mucha preocupación por ese sector de Chile y era un sector muy relevante para el país. Hay que pensar que en ese momento Chile estaba dividido en dos prácticamente, ¿no? Tenías el Chile central, después venía territorio mapuche y después venía esa zona rara que se llamaba Patagonia chilena, donde no sabías dónde empezaba Argentina, dónde terminaba Chile, y era fundamental establecerse ahí. Y así como en 1843 Manuel Bulnes, el mismo presidente al que hoy día le robaron la espada del Museo Histórico Nacional. Usted que tiene la espada, por favor devuélvala, es patrimonio nacional, nos pertenece a todos. Es una espada maravillosa, preciosa. ¿De qué le sirve esa espada en la casa, además? No, yo tengo temor, mira, bien corto, tengo temor que esto no sea el robo de un encargo, no sea un encargo de un coleccionista, porque tráfico patrimonial en Chile hay, si bien no somos Perú ni México, pero hay, de todas maneras. Pero tengo temor que esto termine fundido, las piezas desengastadas, vendidas por partes. Ese es mi temor. O sea, si esto va a quedar. Es una espada que fue mandada a hacer a Francia como pieza única. Si ustedes alguna vez ven fotos, por favor, busquen fotos. Es una pieza de orfebrería maravillosa. Ojalá que la encuentren. Manuel Bulnes decide que es fundamental tomar posesión del Estrecho de Magallanes y de fundar un asentamiento chileno, porque la verdad es que son territorios de todas maneras en disputa, eran territorios en disputa. Y es así como en una épica, otra épica más, que los puntarenenses tienen muy en la piel, se encarga a Chiloé, a Ancud, que era la capital antes, ¿no? Después fue Castro, la construcción de una goleta que primero le pusieron Manuel Bulnes y el presidente dijo, no, ¿cómo se le ocurren? Sáquenle ese nombre. Y le pusieron Ancud. ¿Qué es una goleta? Una goleta es un barco que no es tan grande, estamos hablando de un barco que debe tener unos 30 metros, no más, de una manga que es el ancho de unos 5 metros, no mucho más, es bastante pequeñita. No tenemos un ejemplo acá similar. Y también pasa esto, ¿no? De las grandes épicas, que uno dice, no, esta tremenda nave que surcaba el océano, era un botecito, ¿no? Con 2 o 3 velas, bien a maltraer, y arriba venían 23 tripulantes solamente, ¿no? Zarpan desde Ancud y demoran un chorro de tiempo en ir pasando por el Golfo de Pena, entre medio de las islas, ir acercándose, porque era la única manera de llegar. No habían carreteras, por supuesto, no habían aviones, no había otra forma que llegar que no fuera por mar. Cuando finalmente recalan, lo hacen en un punto muy cercano a Puerto de Hambre, una península, y toman una decisión que quizás no es la más afortunada, ¿no? Hoy día los puntarenenses saben perfectamente de lo que hablo. Es una punta donde hay unos vientos atroces. Es una península que seguramente tiene muy buenas funciones de orden militar. Los que iban a cargo eran militares, ¿no? Habían 23 personas, iban civiles, iban una pareja de chivos, iban 2 chanchos, unos perros, unas gallinas, arriba del bote, ¿no? Arriba de este barquito, iban en la cubierta. Y víveres para 6 meses. Estos gallos, o sea, de verdad, disculpen que insista en la analogía del viaje espacial, pero estos de verdad eran astronautas metidos en una cápsula, enviados a la nada. No habían telecomunicaciones, no había forma de saber absolutamente nada, no toda la zona estaba mapeada y cartografiada. Eran 23 seres humanos donde iban hombres, mujeres, iban a un territorio absolutamente desconocido por mares, por aguas, por canales no del todo conocidos tampoco, a asentarse donde ya habían antecedentes terribles. Esta ciudad Don Felipe, esta ciudad que habían fundado los españoles. Recalan en esto y fundan lo que se conoce como el Fuerte Bulnes, ¿no?
que queda muy cerca de donde estaba Puerto de Hambre. Un lugar que era muy estratégico militarmente, pero en realidad no tenía buena ubicación para sembradío, no tenía buena protección de los vientos, y así como están un ratito, ahí están unos, no recuerdo bien, unos 11 años, creo, no recuerdo bien, y deciden trasladarse a un lugar más retirado, a unos kilómetros, unos 40 kilómetros. Mandan un prospector y van y se instalan en un punto que los ingleses llamaron Sandy Point. Sandy Point. Sandy Point. Punta Arenosa, ¿no? Descubren que hay mejores terrenos, que hay unas lomas suaves, está más protegido del viento, hay cerca lugares donde se puede hacer agricultura, hay un río, entonces deciden trasladarse allá. Y es así como en 1848, que es el año que nace Arturo Prat, el año que también nace Arturo, para formarnos una idea del momento histórico, se funda, o sea, no se funda, se instala la gente, porque ese es otro detalle. Al igual que Valparaíso, Punta Arenas no tiene fundación, ¿no? Se instalan, hay un asentamiento. Y comienza este desarrollo a partir de una... Ellos tienen su propio Mayflower, que es ese principio norteamericano de los colonos que llegaron a un solo punto. Punta Arenas también tiene esa genealogía, esa épica de una goleta que llega con 23 personas y se instala en medio de la nada, y de ahí sale una ciudad y una comunidad completa que hoy día abarca toda la zona. Ese Fuerte Bulnes es abandonado, se instalan en Punta Arenas y comienza quizás uno de los desarrollos más violentos, agresivos, rápidos de la historia de nuestro país, de la industrialización. En esa pasada, entre 1850, como te comentaba yo, y 1900, se elimina una etnia completa, a los Selknam, que eran habitantes del sector, junto con los Kawashkar, los Yamana, y un pueblo del que sabemos muy poco, que vivía en la punta del zapatito que es Tierra del Fuego, que se llamaban los Haush. Yo en Punta Arenas estuve conversando con una Kawashkar que hacía artesanía en junco, unos canastitos preciosos. Se instalan ahí, comienzan a tener tratos con indígenas, trueque, charqui, cosas que ellos necesitaban, cueros, lana, y de pronto en 1877 estalla la producción ovejera. Estalla violentamente, encuentran oro, se llena de gente, pasa lo mismo que en California, llegan barcos llenos de inmigrantes, barcos llenos de ingleses, barcos llenos de gente de todo el mundo. Jorge, esta lectura que tú haces de una Patagonia muy similar al lejano oeste norteamericano, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce esa ley del más fuerte y cómo comienza también la aniquilación de los pueblos originarios? Bueno, es terrible porque hay una responsabilidad tremenda del Estado chileno. Uno puede entender que eran territorios muy alejados y que quizá el aparato estatal chileno no estaba capacitado para hacerse cargo. Pero la verdad es que a la región de Aysén, a la región de Magallanes, se le parceló, ¿no?, en unas concesiones gigantescas donde cabía concesiones del tamaño de Santiago, ¿no?, concesiones del tamaño de regiones completas, a privados. Y el Estado chileno prácticamente se hizo a un lado y le entregó esos terrenos con la gente que vivía dentro, con los trabajadores que vivían dentro, a grandes empresarios. Y es así como tenemos a los Brown, a los Blanchard, a los Menéndez, a los Betty, que son nombres que la gente de Punta Arenas conoce perfectamente, que se hicieron cargo de tremendas extensiones de terreno y que también se hicieron cargo, y en este sentido hay crítica histórica profunda, de la persecución y en algunos casos acusaciones de haber estado involucrados en el exterminio de etnias completas. Habían pequeños ejércitos, había colaboración de gendarmes argentinos y de policías chilenos, pequeñas batidas de caza para eliminar indígenas porque los territorios debían ser limpios y amplios, de exclusivo uso de las ovejas. Y los indígenas que habían vivido, como comentamos la vez anterior, 9.000 años en una completa armonía con el entorno, cazando un guanaco para comer y no explotando la tierra de manera inapropiada, terminan en un lapso de 50 años extintos. Una etnia que vivió 9.000 años o 7.000 años, según algunas otras cifras, en ese territorio desaparece, se esfuma. Lo más brutal es que las tierras traen en su interior todo lo que puede llegar a cobijar.
Sí, claro. Los animales, los paisajes y también los indígenas. Que es un dato y un relato usual, ¿no? En estos casos de exterminio, de persecución de indígenas. Hay una frase incluso de unos indígenas centroamericanos que grafican lo que pasó en todo el continente. Vendieron nuestras tierras con nosotros dentro como si fuéramos animales, como si fuéramos rocas, como si perteneciéramos al paisaje. ¿Cómo operaban los protocolos y los negocios en torno al exterminio, no? Porque aquí se pagaban por orejas, por pechugas de las mujeres. Lo comentábamos hace un tiempo atrás que primero eran persecuciones, cacerías, disparos, pequeños ejércitos. Es famoso el chancho colorado McLennan, un personaje, un Mamo Contreras de la época de la Patagonia. Un tipo que está acusado, entre otras cosas, por ejemplo, de haber inyectado con estricnina a una ballena y después haberle avisado a los indígenas para que fueran a alimentarse de ella. Y asistió a la trágica muerte entre dolores atroces de toda una comunidad Selknam envenenada por carne de ballena contaminada por él, con estricnina. Cuando no fueron capaces de, por su propia mano, asesinar a los indígenas, comenzaron a ofrecer recompensas. Es decir, se pagaba 1 libra por una oreja y con posterioridad, cuando empezaron a ver indígenas sin oreja, comenzaron a pagar 1 libra por una cabeza de hombre y 1,5 libras por una cabeza con una teta, porque por supuesto las mujeres eran más valiosas porque podían reproducir a los indígenas, entonces se pagaba 1,5 libras por ellas. Y en ese ritmo, con posterioridad, los salesianos en 1889 toman Isla Dawson, piden al gobierno la concesión de Isla Dawson, se les es entregada y construyen una especie de reducción indígena y son comenzados a enviar hacia ella con las mejores intenciones. Yo creo que con las mejores intenciones. Pero la verdad es que en esas estalas infectas donde hacinaban a los indígenas, además la entrega de ropa que traía virus y bacterias a las que no estaban acostumbrados los indígenas, se produjo una mortandad espantosa que duró años, al punto que... esa buena intención se convierte en un verdadero campo de concentración. Es un campo de concentración y un campo de muerte, donde los relatos dicen que todos los días morían indígenas, hombres, mujeres, niños. Las fosas comunes donde eran enterrados todos los días se llenaban con cuerpos. Y esta mortandad de miles de indígenas reducidos terminó con el cierre de esta reducción, de esta misión salesiana, porque quedaban 25 indígenas. Estamos hablando que en un lapso de unas pocas décadas pasamos de tener miles protegidos para evitar que los mataran a tener 25. Y ya pasada la Primera Guerra Mundial hay un catastro que indica 11. Y hace pocas décadas atrás murió la última. Murió la última de las representantes. Y quedan muy pocos puros. Recordamos nombres como Úrsula Calderón, como Lola Kiepya, nombres que quedan como un eco del espanto que se vivió a raíz de la industrialización. Este es un territorio que, como te digo, pasó de la edad de piedra a la industrialización en un tiempo muy corto. Se instalaron balleneras en la Antártica, se instalaron frigoríficos, llegaron oleadas de obreros de todas partes del mundo. En alrededor de 1930 llegaron las oleadas de croatas, por ejemplo, que es una de las colonias más antiguas y más numerosas, ¿no? en el sur. Un saludo al Rafa Chaukelaf Bradacic, un amigo de Punta Arenas. Y se producen grandes aglomeraciones de seres humanos y comienzan los problemas sociales. Y ahí viene otra épica en Punta Arenas, que es la épica de los movimientos obreros. Como comentábamos una vez, los puertos son puertas de entrada a las nuevas ideas, en un tiempo donde no habían aviones, donde habían pocas telecomunicaciones, no habían telecomunicaciones intercontinentales. Entonces las ideas entraban por los puertos. Por eso que la otra vez decíamos que las grandes tragedias obreras ocurrían en puertos como Iquique, Valparaíso, cerca de Concepción, Lota, Coronel, Punta Arenas. Hay un momento, alrededor de 1920, en que el movimiento obrero patagónico, magallánico, se organizó de una manera muy fuerte alrededor de algo que se llamaba la FOM. Y esta sigla, FOM, es un fantasma sobre Punta Arenas. Es una frase que todos los puntarenenses desde niños escuchan. Hay una calle
creo que se llama Errázuriz, discúlpenme si no es así, donde dicen, ahí estaba la FOM, mira, ahí estaba la FOM. Y es un terreno que hasta el día de hoy es medio eriazo. Me contaban que nunca ha vuelto a pasar mucho en ese terreno donde estaba la famosa sede de la FOM. ¿Qué ocurrió? En 1919, obreros desatan una huelga en Puerto Natales, un obrero es muerto por un administrador de un frigorífico, luego Carabineros ataca, dispara contra la muchedumbre que va marchando por Puerto Natales, y los obreros que estaban en superioridad numérica simplemente se toman Puerto Natales. Y durante una cantidad de días importante, Puerto Natales es administrada por cabildos obreros, que distribuyen la seguridad, que se hacen cargo de la administración y de los... Sí, una especie de pequeña utopía. Reorganizan la sociedad. Claro, hasta que, por supuesto, arriban las tropas, se produce una masacre importante, disparos, muertos importantes y se retoma el control. ¿Qué ocurre? La FOM se había vuelto demasiado importante, demasiado influyente y había que hacer algo. Y el año siguiente, en 1920, a las 3 de la mañana del 27 de julio de 1920, es decir, hace pocos días atrás se celebró, se recordó, en Punta Arenas siempre se recuerda la tragedia de la FOM. Militares y policías a las 3 de la mañana rodean la sede de la FOM, en su interior habían 30, 35 personas cuidándola, porque estaban muy crispados los ánimos, y comienzan un tiroteo. No me digas nada, hacemos un breve alto y seguimos con este espeluznante relato junto a Jorge Baradit, reconstruyendo parte relevante de la historia al sur profundo, en Magallanes. Somos Mentiras Verdaderas, ya volvemos. La historia secreta de Chile. Estamos en Magallanes junto a Jorge Baradit. Sí, estábamos hablando de la FOM, que es ese gran recuerdo que está latente en el corazón de todos los magallánicos. Esta fuerza organizativa, estábamos hablando en comerciales sobre esta potencia, este sentimiento insular que tienen. Ellos no son una isla, pero se sienten como una isla. Durante décadas pasaron aislados los inviernos, sabían que no podían pedirle ayuda a nadie, entonces fortalecen su sentido de comunidad. Ellos cuando quieren algo lo piden una vez, lo piden dos, y si no te lo hay a la tercera, te lo sacan, te fijas, te lo exigen. Entonces la FOM, este fantasma que aún recorre, flota sobre Punta Arenas, fue rodeada por militares en 1920, como te comentaba, y fueron tiroteados, simplemente. O sea, es lo que hemos hablado tantas veces, cuando no se puede lidiar, cuando el Estado, cuando la élite, cuando el poder establecido no puede lidiar con las fuerzas laborales, con la fuerza de los obreros, con la fuerza de los trabajadores, o con la fuerza de la historia o de las necesidades de un país, terminan recurriendo a la fuerza. La relación del Estado con los trabajadores chilenos ha sido, en ese sentido, terrible y dura, ¿no? Y tirotean a la FOM, que tenía 30 personas dentro, y le prenden fuego. Y la gente que no murió por los tiros, cuando intentó salir, fue tiroteada o murió calcinada. Fue una masacre donde alrededor de 30 personas perdieron la vida. Son mártires obreros chilenos, son parte también de nuestra historia. Hay que dejar de considerar estos eventos como pertenecientes a un grupo ideológico o a un partido. Estos son hechos de nuestra historia que deben ser conocidos. Desgraciadamente ese evento marca la declinación de la Federación Obrera Magallánica, pero no del espíritu puntarenense. Y muchísimos años después, se ve protagonizado nuevamente en un evento que se conoce como el Puntarenazo, que también los patagónicos, los magallánicos, lo recuerdan con mucho orgullo. Claro, y que es histórico no solo para el sur extremo de Chile, sino que también para todo el movimiento social que sale a la calle en la década de los 80. Sí, es el día 26 de febrero de 1984. El dictador Augusto Pinochet organiza una visita a Punta Arenas para celebrarse, ¿no? Organiza un desfile frente a la catedral en la Plaza Muñoz Gamero, que es la plaza central, donde está el Patagón, el del dedito y todo esto, ahí. Y lo que ocurre es maravilloso. Lo que ocurre es que esta población que está en el sur del mundo, que está lejos del centro, que son un centro excéntrico, ¿no? Porque son independientes y autónomos ellos, organiza una contramanifestación. Se cuenta
que un grupo armó un cabildo, habían unas asambleas que se estaban ya produciendo de oposición, y el día antes se habrían reunido en un punto que es importante recordar, la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la población 18 de septiembre, una población emblemática de Punta Arenas. Y el día 26 de febrero de 1984, Pinochet no puede creer este ser omnipotente, respaldado por un ejército, por un golpe de Estado y por todo el poder administrativo del país, se ve expuesto públicamente a la primera gran manifestación en su contra de su periodo, ¿no? de su periodo como dictador, en condiciones humillantes. La leyenda dice que no solamente le gritaron en su cara, a pocos metros, asesino, o el clásico iba a caer, sino que además le habrían arrojado un conejo muerto. La leyenda dice que el conejo decía asesino y que le habría caído en el uniforme manchándoselo. Quedó un caos completo en la plaza. Cuentan que en ese mismo lugar increparon y expulsaron a gritos al intendente de Punta Arenas, los mismos militares. Se produjo una arrancadera terrible hacia la catedral de los manifestantes y fueron los propios curas, muy cercanos a la oposición, los que aparecen cerrando las puertas para impedir que entraran los militares que venían corriendo detrás armados. Se produce una batahola y una situación muy extraña, porque dentro se estaba celebrando un oficio. En medio de la misa. En medio de este oficio entran todos estos estudiantes, estos trabajadores, estos manifestantes, y la iglesia queda rodeada. Se supone que algunos lograron escapar por una puerta lateral, pero queda rodeado de militares armados apuntando hacia el recinto, y con posterioridad son sacados los que estaban dentro en unas micros. Estamos hablando de una osadía impensada para la época. Es el primer síntoma de la pérdida del miedo. Estamos hablando de un gesto, de una valentía tremenda. Estamos hablando de una dictadura militar asesina que tomaba gente, la hacía desaparecer, tomaba gente, le amarraba rieles y la iba a tirar al mar. Una dictadura que mataba a la gente que pensaba distinto. Entonces la osadía de organizar una manifestación a metros de él, en su propia cara, fue un hecho histórico, que yo creo que le dio fuerzas también al resto del país para salir a las calles y hacer las manifestaciones. Pero ¿qué pasó? La leyenda, porque en Punta Arenas nada es sencillo, la leyenda continúa, y el día 6 de octubre de ese mismo año ocurre algo terrible. Es de noche y de pronto la población, 18 de septiembre, tiembla completa y se ve invadida por un bramido, una explosión gigantesca que despierta a todo el mundo. Es la iglesia de Nuestra Señora de Fátima que es destruida en una de sus paredes por un bombazo muy violento. La gente sale a mirar y con el día, cuando se comienzan a ver los daños reales, cuando comienza a investigarse qué es lo que estaba pasando, se encuentran con unos descubrimientos espantosos. Yo conversé en Punta Arenas con amigos que me contaron que de niños vieron un brazo en una cancha que quedaba un poco más allá. Me contaron de una vecina que había encontrado una columna vertebral humana en el techo. Y un niño de entonces que me dijo, yo estuve viendo varios días un ojo colgando del cableado eléctrico sostenido por el nervio óptico. El tipo que puso la bomba murió destrozado. Inicialmente se acusó, por supuesto, a terrorismo de izquierda, el MIR, algún movimiento radical, y esa fue la versión oficial de la zona. Pero la investigación arrojó algo insólito. Se descubrió entre los escombros, entre los restos humanos desperdigados, una tifa, una tarjeta de identificación de Fuerzas Armadas. Y se terminó constatando que el teniente Patricio Contreras había sido el encargado de poner una bomba y atentar contra ese símbolo de la resistencia. Desgraciadamente para él y por supuesto para su familia, muere en este acto y queda destrozado por la explosión. Hoy día tú vas a la 18 de septiembre, de hecho yo fui, pedí que me llevaran a la iglesia. Pude hablar con el párroco, me llevó a mostrar el muro, y cuando tú entras, a mano derecha, te encuentras con una imagen muy particular, es una virgen a la que le faltan las manos. Y tú abajo
te encuentras con una cajita de acrílico donde están las dos manos. Es la Virgen que salió volando después de la explosión, cayó de bruces y perdió justamente sus dos manos en un reflejo terrible de la desmembración también que sufrió este funcionario de las Fuerzas Armadas. Punta Arenas es un territorio de verdad. Esta palabra a veces sale a pito de nada, pero de verdad es un territorio con una cantidad de épicas cruzadas, con una magia alucinante. Conocí el cementerio de Punta Arenas, quizá uno de las construcciones más maravillosas de este país. Es impresionante. Hay unos mausoleos con un despliegue de riqueza, como el de los Menéndez, ¿no? Alucinante. Pero tú te encuentras, es el nivel de cruce cultural que hay en Punta Arenas. A unos metros está la tumba lisa, escrita prácticamente a mano, de una mujer a la que se le incluye su nombre original, Yamana o Cahuáscar, no lo recuerdo bien. Es decir, hay una mujer indígena Cahuáscar. Unos pocos metros más allá está la tumba de Soto Casarejo, un líder obrero anarcosindicalista famoso, un personaje de las pampas argentinas y chilenas. Y un poco más acá, un sir inglés, un sir con todos sus pelos y señales, enterrado. Mausoleos piramidales, tumbas de croatas, tumbas indígenas, los detenidos desaparecidos. De verdad, vengo alucinado con Punta Arenas. De verdad, es un territorio mágico, maravilloso que hay que conocer. Jorge, y nosotros cada semana alucinados con las historias que desclasificas sobre distintos ángulos, latitudes y momentos históricos. La historia secreta junto a Jorge Baradit, semana tras semana en nuestro programa. Jorge, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Bien así somos. Ya son las 0:40 y mañana 10:30 en punto abrimos una vez más Mentiras Verdaderas acá en la red. Jorge. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Cuídense mucho.